Buenos días. Buenos días entonces desde Betel, Casa de Dios, Morelia, Michoacán. Estamos en la parashá número 18. Para todos los que nos siguen, te voy a invitar a abrir nuestra palabra, nuestra Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 21, verso 1. Bueno, después de una pequeña pausita, entonces estamos en Éxodo 21, en esta porción de la palabra que se llama Mishpatim, que significa ordenanzas o juicios. También se conoce como sentencias. Ordenanza, juicios o sentencias. ¿Sí? Entonces, es una porción de la palabra muy interesante. Y tenemos temas muy trascendentales, ordenanzas que tienen que ver con los siervos, con las siervas, ordenanzas que tienen que ver con la muerte y los asesinatos. Por ejemplo, dice Éxodo 21:12, el que adrede golpee de muerte a alguien será muerto indefectiblemente. Pero si no lo hizo intencionalmente, sino Elohim le puso por fatalidad en su mano, en tal caso yo proveeré un lugar al que deberá ir a refugiarse. Y si uno hace complot contra su semejante y lo mata con alevosía, lo sacarás de mi altar para aplicarle la pena capital. Por ejemplo, también habla sobre los golpes a los padres, fíjense. Al que golpea a su padre o a su madre, estoy en el versículo 15, al que golpea a su padre y a su madre, se le aplicará la pena capital. Al que golpea a papá, mamá, tenían que matarlo. Qué cosas, ¿no? También sobre los secuestros, fíjense lo que dice en el versículo 16. El que secuestra a una persona y la vende como esclavo y testigos lo encuentren en su poder, se le aplicará la pena capital. O sea, la Torah misma aplicaba la pena de muerte a los secuestradores. Imagínense que eso se llevara a cabo hoy. En el versículo 17 dice, el que maldiga a su padre o a su madre se le aplicará la pena capital por apedreamiento. De ahí un proverbio que dice, el que maldice a su padre o a su madre, su lámpara se apagará en la más oscura o terrible oscuridad. Y ustedes ven que vivimos en una generación donde los hijos, ha habido ya una total falta de respeto hacia los padres. Tenemos a niños pegándole a sus papás. Tenemos a jóvenes asesinando a sus papás, a sus abuelos, etcétera. O sea, hay una serie de desorden y de ¿cómo le podemos decir?, de descomposición social por haber hecho a un lado la palabra de Dios. Si siguiéramos la palabra de Dios y atendiéramos la instrucción, porque eso significa Torah, instrucciones para vivir como Dios manda, para vivir en el orden de Dios, y cuando uno vive en el orden de Dios hay bendición, no tendríamos tanta descomposición social, ¿verdad? Cuando provocas un daño a alguien, en esta porción de la palabra hablamos sobre el que asesina a su esclavo, daños personales, sobre animales o mascotas, o más bien, sí, dice que si un toro embiste a un hombre o una mujer y lo mata, ese toro debe de ser apedreado. O sea, fíjense a qué grado el Eterno tiene cuidado de sus hijos y de su creación, ¿verdad? Pero dice lo que dice el versículo 29, pero si el toro venía embistiendo desde ayer, antes de ayer, y se le advirtió a su dueño, pero mata a un hombre o una mujer por negligencia del propietario, por no haberlo cuidado, el toro será lapidado y su dueño también será muerto. Imagínense que hoy día cuántos perros han matado a unos niños o han lastimado a un niño. La Torah enseña que si hubo negligencia de parte del dueño, el dueño también tiene una responsabilidad.
Y hoy día, bueno, daños materiales cuando los provoca un animal. No podemos decir que fue mi perro, fue el toro, fue el burro. No, uno debe de asumir responsabilidades. El que se roba animales también. ¿Cuánto se debe de pagar por un robo en el capítulo 22? Fíjense, dice, si un ladrón es descubierto en un pasadizo oculto y fuese golpeado de muerte, no se considerará asesinato. Pero si es evidente que el brillo del sol, es decir, que si es evidente que esa persona tiene la intención, entonces el caso se adquiere estatus de asesinato. El ladrón debe de restituir lo que haya robado, pero no está sujeto a pena de muerte. Si no tuviese para restituir, deberá venderse como esclavo por lo que haya robado. Y si fue hallado vivo en su poder, ya sea un buey, asno o oveja, deberá restituir ¿cuánto? El doble, dice ahí. Entonces, nos habla esta torsión de la palabra sobre las ordenanzas relativas a objetos dejadas en custodia, cuando le encargas algo a alguien, cuando prestas objetos o alquiler de objetos, sobre la seducción inmoral. Dice el versículo 15, si alguien seduce a una mujer virgen que no estuviese comprometida y se acuesta con ella, deberá proveerle un contrato matrimonial como una esposa. O sea, tienen un montón de especificaciones. Tenemos también un mandamiento en el versículo 17. Dice, no dejes con vida a la hechicera. En el capítulo 22, fíjense. Sobre la idolatría, sobre los préstamos. En el versículo 24 dice, cuando le prestes dinero a mi pueblo, al necesitado que está contigo, no lo presiones para que te salde la deuda, ni le cobres interés. Si tomas como prenda la vestimenta de tu semejante, deberás devolvérsela antes de que se ponga el sol, pues es su único abrigo, es su ropa para resguardar su piel del frío, ¿con qué dormirá? Si clama a mí, yo lo voy a escuchar, porque soy compasivo, y así te va a ir, ¿verdad? A reconocer la autoridad. En el versículo 27 del capítulo 22 dice, no blasfemes contra Adonai, ni maldigas a ningún líder de su pueblo. Qué interesante, ¿no? Tenemos que tener cuidado de cómo hablamos al Señor y cómo hablamos también hacia sus siervos, sobre las ofrendas, sobre la administración de justicia, normas éticas, sobre el año sabático, y tenemos establecidas en esta porción de la palabra, en el capítulo 23 de Éxodo, las 3 fiestas anuales, las 3 peregrinaciones. Es un versículo muy importante porque nos habla de las 3 fiestas principales. Versículo 14 de Éxodo 23 dice, 3 fiestas de las peregrinaciones celebrarás para mí durante el año. Cuida la fiesta de Matzot, 7 días comerás Matzot, es decir, las panes sin levadura, como te he indicado, en el momento establecido en el mes de la primavera, pues en él saliste de Egipto. Nadie se presente ante mí con las manos vacías. Cuando vayamos a una fiesta, no tenemos que presentarnos en la casa de Dios con las manos vacías, sino lleven sacrificios para ofrendar cuando peregrinen a Jerusalén. También vas a cuidar la fiesta de la cosecha, del Katzir. Shavuot también se le conoce. Nosotros la conocemos también como la fiesta de las primicias también, ¿verdad? De las primicias de tu labor son las de Bikurim, de lo que sembraste en el campo. La fiesta de Sukkot también, del fin de año, cuando coseches todo lo que hayas sembrado. 3 veces por año debes presentarse todo hombre ante el amo del universo, etcétera, etcétera. Luego viene en el versículo 20 lo que Hashem le ordena a Israel. En el versículo 24 viene el sello del pacto, la entrega de la Torá. Y cuando Moshe asciende al monte, dice el versículo 15 de Éxodo 24, Moshe ascendió al monte y la nube cubrió el monte, la gloria de Hashem se posó sobre el monte Sinaí, la nube cubrió durante 6 días, y el 7º día él llamó a Moisés desde la nube.
El aspecto de la gloria de Hashem era como fuego devorador sobre la cima del monte a los ojos de los israelitas. Entonces Moisés ingresó en la nube y ascendió al monte, y Moisés estuvo en el monte nada más 40 días y 40 noches. Luego viene la porción de los profetas. También leemos una porción de los profetas cada sábado. Para los que nos están viendo, se estudia también una porción de los profetas que se llama Haftarah, que es la misma que Yeshua se le pidió leer cuando le tocó leer la Haftarah en la sinagoga, y leyó Isaías, si no mal recuerdo, 61, y dijo él que esa escritura se había cumplido delante de sus propios ojos. Qué impresionante debe haber sido eso. Bueno, estamos en Jeremías 34, para que usted lo lea. Y bueno, estos son los temas más importantes de esta porción de la palabra. Y bueno, vamos a detallar algunos aspectos de esta enseñanza. Recuerde, si gusta, apuntar las citas, lo que usted vaya entendiendo. Y bueno, tenemos entonces, amados, a Israel en el monte. ¿Cómo se llama el monte donde estaba Israel? El monte Sinaí. Y bueno, en el monte Sinaí, Israel está aceptando la responsabilidad de ser el pueblo escogido del Eterno. Un pueblo, como veíamos, segunda de Pedro, o más bien, si es primera de Pedro 2, 9, que dice que somos un reino de sacerdotes y reyes y sacerdotes, una nación santa para hacer luz, ¿verdad? Israel en ese momento, en el Sinaí, acepta la responsabilidad de ser un reyes, de ser sacerdotes para hacer luz y llevar la bendición del patriarca Abraham al resto de las naciones del mundo. Desde el principio de la creación, el hombre fue creado para ser a la imagen visible de Dios y ser la novia del Hijo con quien reinará para siempre. ¿Cuál es el Hijo? Exactamente. Pero desde la caída de Adán y Eva, escuchen, el hombre no fue más a imagen de Dios, sino a imagen de un Adán caído. ¿Por qué se considera Adán caído? ¿Qué hizo Adán? Pecó. ¿Cómo pecó? Desobedeció, ¿verdad? Entonces, no solo desobedeció, se apartó haciéndose cada vez más ignorante. Se apartó lejano de su Creador. El mundo se corrompió al punto que el Eterno decidió destituirlo y salvar solo a un hombre justo. Después de Adán, ¿a quién Dios salva antes de una catástrofe? ¿Recuerdan? A Noé. Muy bien, gracias. Noé, de su descendencia, el Eterno escoge a un hombre que vivía en Ur de los Caldeos. ¿Cómo se llamó ese hombre? Abraham. Y a sus descendientes para hacer una imagen restaurada de Dios. Dios implementó el plan de restauración a la humanidad. De nuevo el mundo, después de Abraham, se ve sumido en la más profunda idolatría nuevamente e ignorancia, de tal manera que ignora los mandamientos de Dios, las instrucciones y el carácter de su Creador. Así que después de esto, en el Sinaí encontramos al Eterno haciendo un pacto con su pueblo. ¿Cómo hizo el Eterno ese pacto con su pueblo? ¿Qué les dio? La ley, que se llama la Torah. Y Torah es igual a instrucciones. Para que tus hijos tus hijos en este caso, para que tus hijos vayan por un buen camino, ¿qué ocupan atender? Tus instrucciones. Si el niño va a atravesar la calle, tu instrucción es: ten cuidado, no se pasa por la calle, se va por la banqueta. Es una ley. ¿Sabes que eso es una Torah? Pues es una instrucción. Dios nos dio instrucciones para nuestro bien. La Torah es para nuestro bien. Amén. Es para nuestro bien. La Torah es para nuestro bien, no es para ponernos una carga pesada como pensamos o pensábamos. La Torah es para que nos vaya bien.
para que prosperemos, para que no suframos del todo, ¿verdad? Para vivir en armonía socialmente, para tener convivencia sana, para tener una relación con el Eterno y con nuestro prójimo adecuada. Para eso es la Torah. Dios le dio la Torah a su pueblo en el Sinaí, ese pacto, y si ellos seguían esas instrucciones, el pueblo escogido, la esposa del Cordero, iban a ser bendecidos. ¿Qué es lo que el Eterno está haciendo en este tiempo? Está despertando, abriendo los ojos de la iglesia, de su pueblo, del Israel, para que podamos seguir las instrucciones del Eterno. ¿Ustedes creen que cómo va a restaurar Yeshua de Nazaret cuando venga nuevamente? ¿Cómo va a poner orden? ¿Con las leyes civiles? ¿Con las leyes humanas que han transgiversado? Que ahora las leyes civiles le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Ustedes creen que el reino de Yeshua va a ser una manera de legislar y de establecer el orden en las naciones perdidas del mundo en aquellos momentos de tribulación? ¿Cómo va a poner orden? Con la Torah. Él va a enseñar Torah a las naciones y va a usar a su pueblo para enseñarle a las naciones. ¿Cuántos vamos a enseñar algo? Él va a establecer su reino, por eso va a reinar con vara de justicia y rectitud. Y él no se lo ha brincado establecido y van a hacer la reunión en los domingos. No, hermano. Él va, es lo que les ponía en la mañana hace rato en el WhatsApp, ¿no? Les decía cómo es posible que desde el principio de la creación, en la creación del mundo, Dios dijo: 6 días terminó su obra, vio todo que era bueno y descansó y bendijo y santificó ese día para guardarse, ¿verdad? Y de repente pasan miles de años, pero de repente viene hace 2000 años como que cambia de opinión y dice: bueno, no, a partir de este tiempo vamos a permitir que ahora cambiemos el día, vamos a permitir que todos coman lo que quieran, y vamos a permitir que ya no guarden fiestas, ni nos tengan en cuenta, ni no vivan con la Torah, vivan como quieran porque ahora están bajo la gracia, ya no tomen en cuenta las instrucciones. Les voy a dar chance de 2000 y pico de años. Cuando yo regrese, cambiaron el día, por cierto, voy a volver a cambiar el día sábado y voy a prohibirles comer como prohibí y que comieran lo que quisieran. Voy a establecer de nuevo las fiestas. O sea, 2000 años dijo, cambio de opinión. ¿Y ahora va a volver a cambiar de opinión cuando regrese? Dice Santiago, Jacobo, ¿qué dice? Que él no tiene sombra, él no cambia. Él no es hijo de hombre para mentir. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la Escritura. ¿Por qué cambiaría su parecer? La iglesia está despertando a eso hoy día y está entendiendo que las cosas que los hombres han manipulado tenemos que desecharlas para asumir y adoptar las maneras de Dios. Y si usted hace caso a las maneras de Dios, ¿qué cree que le va a ir? Bien. Por eso dice Judas, no Iscariote: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso dice la Escritura. Uno tiene que aprender que la obediencia trae bendición. Nosotros no obedecemos para salvación, obedecemos porque somos salvos, porque amamos a Dios, guardamos los mandamientos por amor. ¿Está conmigo? Entonces tenemos que aprender que hoy día la iglesia, la casa perdida de Israel, las tribus esparcidas o dispersas, están despertando. Dentro de la iglesia cristiana hay mucho pueblo del Eterno, ¿verdad? Están despertando. Aún en otras que no sean cristianos también están despertando y volviendo, porque el Eterno no vino a establecer religiones, vino a establecer un camino, una verdad, vino a establecer la vida, nos dijo cómo. Él no ve lo que ve el hombre, él ve lo que está en su corazón. Amén. Entonces, la novia aceptó obedecer y someterse al contrato. ¿Cómo se le llama el contrato matrimonial? La ketubá.
Eso es lo que se le da a una persona cuando que se casa. Ya que se casen mis hijos, voy a pedir al Eterno que permita que se casen bajo una ketubá, bajo la jupá, ¿verdad? Establecido, pues de una manera bíblica. Nosotros lo hicimos a nuestro tiempo, nuestras formas, con toda la fe sincera del mundo. Pero el Eterno ahora, pues nos está enseñando sus maneras y sus formas. ¿Qué es una ketubá o condiciones matrimoniales? Cumpliendo con lo escrito, la iglesia tiene que aprender a cumplir con lo escrito para ser de nuevo frente al mundo una nación restaurada. Si la iglesia de este tiempo empieza y vuelve a las raíces hebreas, vuelve a la palabra como es, ¿qué cree que estará restaurando el Eterno en sus vidas? Su propia imagen. Es un pueblo que camina a las maneras del Señor. Amén. Así que entender este llamado a ser una nación diferente del resto del mundo nos llama a ser diferentes. Si usted y yo no estamos siendo diferentes en donde nos movemos, algo está pasando. Pero la gente a tu alrededor y aún en tu misma familia deben de ver que eres diferente. No que eres un religioso, no que eres un amargado en el sentido de que Dios no te deja hacer nada. He escuchado muchas veces, es de que me convertí, ya Dios no me deja hacer nada. Tú tienes libre albedrío para hacer lo que quieras, ¿sí? Pero no solamente para hacer uno lo que quiera. Tenemos la verdadera libertad de elegir hacer lo correcto, no lo que queramos. Entonces uno elige vivir diferente. ¿Por qué no lo haces? Porque Dios dijo que no lo hiciera. No porque no me dejan en mi religión, no me dejan en mi iglesia, no es cierto. Y yo les he dicho, aquí en Betel no les prohibimos hacer nada. ¿O alguna vez me han escuchado decir, ¿te prohíbo hacer esto? No. Uno lo hace por convicción, porque a fuerzas ni los zapatos entran, ¿sí? Uno tiene que hacer las cosas por convicción, uno tiene que obedecer por convicción, por amor, porque aún obedecer a fuerzas es difícil. Pero cuando dispones tu corazón y ya sabes, es que Dios dijo, no me voy a pelear con Dios. Voy a hacer las cosas como Él me dijo. Voy a vivir como Él me dijo. Voy a comer como Él me dijo. Voy a hacer lo que Él me dijo. Y voy a pedirle que me ayude a hacerlo porque es difícil. ¿Difícil por qué? Porque el mundo hace todo lo contrario. Nuestra propia familia hace todo lo contrario. Aún dentro de la misma iglesia dicen que estamos mal. Pero yo te voy a decir algo. ¿Cómo crees que le decían a Juan el Bautista? ¿El cuerdo? Le decían el loco, ¿verdad? ¿Cómo creen que le decían a Samuel? Cuando los dos hijos de Elí eran los sacerdotes y hacían las cosas de acuerdo a su propia voluntad. Y cuando Samuel empezó a hacer las cosas bien, hubo una diferencia, ¿verdad? Y así vamos a encontrar en la Biblia gente diferente. Entonces, tenemos que entender que estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a vivir diferente al resto del mundo y a mostrar la imagen de Dios en la tierra. Y eso es lo que nos da sentido y nos va a ayudar a entender las diferentes ordenanzas o instrucciones o juicios que Dios nos dio. ¿Por qué habría yo de devolverle a mi hermano su cobija con la que tiene para cubrirse? Pues primero de que tenga frío él, dice no, y a que tenga frío yo, pues mejor él, ¿verdad? De que lloren en su casa, a que lloren en la mía, ¿no dicen? Mejor yo, ¿no? Mejor que lloren en la suya y yo me la llevo tranquila. Pero la instrucción del Eterno es, mira por el prójimo. Cuídate de hacerle mal al prójimo, cuídate de hacer alevoso con las personas, etcétera. Incluso si tu animal hizo algo, asumes la responsabilidad, tú eres el encargado del animal, etcétera, etcétera. Nos dio instrucciones. ¿Para qué? Para llevar las cosas como Dios dijo. Así que el nombre de esta porción de la Torá se llama en hebreo Mishpatim, plural de la palabra hebrea Mishpat, que se define como la guía ética y moral para nuestras vidas. Luego hay en las escuelas una clase que se llama ética, ¿no? ¿Cómo le llaman ahora en las escuelas?
valores, ¿no? ¿Será lo mismo un valor? ¿Sabes que los valores cambian de acuerdo a las generaciones? Los valores que tenían nuestros bisabuelos no son los mismos valores de hoy, ¿verdad? El mismo significado de fidelidad o lealtad que tenían nuestros bisabuelos no es el mismo significado de lealtad que hoy tienen nuestros jóvenes, ¿verdad? El mismo significado de hoy día el valor de la amistad, ¿verdad? Hoy día la amistad va condicionada a un beneficio. Si obtengo algo, soy amigo. Si me haces algo y no tengo yo un beneficio, no eres mi amigo. Si tienes dinero, eres mi amigo. Si puedo sacar una conveniencia, eres mi amigo. Pero si no me puedes dar nada, prefiero tener otras amistades. Y hoy vemos a la gente buscando amistades por influencia y beneficios. Si el amigo es rico y es político, pela, ¿no? Vamos todos con él, ¿verdad? Pero si me invita a aquel que no es nada, ¿qué voy a sacar? Con él nada. La Biblia dice que no podemos ser así en la iglesia. En la iglesia tenemos que ser imparciales. No podemos ser acepción de personas. ¿Está conmigo? Sí. Nuestra vida, nuestros tiempos de hoy, estamos viviendo en un tiempo donde nos surge que la ética bíblica se implemente nuevamente, que la moral bíblica se implemente nuevamente en nuestras vidas. ¿De quién va a ser responsabilidad? ¿De la maestra de la escuela o de la mamá en casa? De la mamá. Y del papá, ¿no? Pensamos que en la escuela van a aprender y buscamos las mejores escuelas con valores. Incluso hay muchos papás, muy respetable cada quien, pero muchos papás que buscan una escuela que no sea religiosa, que sea humanista, donde le vayan a meter ideas a los hijos, ¿verdad? Pero realmente, ¿quién le da los fundamentos de qué creer o no creer a los hijos? En casa, es en casa. Y bueno, lamentablemente, en muchos lados tienen más influencia los maestros con nuestros hijos que nosotros con nuestros hijos. Tienen más influencia los jefes con los empleados que en propia casa, etcétera. Mucho proverbio dice: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. O sea que realmente la enseñanza sí corresponde a la mamá y la corrección. La enseñanza a la mamá y la corrección al papá, ¿no? Dice proverbio. Entonces, ¿quién va a volver a enseñarle esto al mundo? Nosotros. Pero si el mundo no quiere aprender, te voy a decir cómo van a aprender. Con nuestro ejemplo. ¿Está conmigo? Entonces, cuando nos acercamos por primera vez a la Torá, la sensación es la de estar frente a una serie de mandamientos y ordenanzas que hoy día se toman como obsoletas o arcaicas, ¿sabes? Es que eso es de la ley. Eso es de la ley, eso es de la Torá, ¿no? Eso es del Antiguo Testamento, eso es de Moisés. Ya, despierta, Rafa, estamos en el siglo XXI, la época digital, estamos por llegar a Marte, mira, eso ya es anticuado, ya despierta, no puedes llevar tu iglesia, necesitamos una iglesia moderna, una iglesia donde le demos gusto al cliente, necesitamos ser iglesias como Oxxo, de conveniencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? No podemos ser así, no podemos hacer así. No son ordenanzas obsoletas ni arcaicas, son muy vigentes. Por eso les decía en la mañana, ¿por qué le enseñamos a nuestros hijos? Obedéceme, obedece al papá y a la mamá. ¿Sabes qué es un mandamiento de la ley? Como conocemos y entendemos ley porque está mal explicada, pero es una instrucción que Dios dijo: honra a tu papá y a tu mamá para que seas de larga vida y te vaya bien sobre la tierra. ¿Por qué le enseñamos a nuestros hijos honra a tu papá y a tu mamá y no le enseñamos, por ejemplo, guarda el día de reposo?
¿Por qué le enseñamos no matarás? No, no mates, ¿verdad? Y no le enseñamos santifica el nombre del Señor. ¿Está conmigo? Que no envíen. ¿Será arcaico? ¿Será que ya quedó obsoleto? No quedó obsoleto. Decidimos que queda obsoleto y que no cuando nos conviene. No, pues no, es que les pongo este ejemplo porque es el con los que se enfrentamos diariamente, los que andamos en la calle, ¿no? Con compañeros, trabajando, o nuestros hijos en las escuelas. Es que, ¿cómo que no comes animal inmundo o animal impuro? ¿Por qué no comes puerco? Porque Dios dijo, no, es que eso ya es arcaico, es obsoleto. ¿Por qué tomamos de una cosa de la palabra algo y otra no? Y es hasta que no te cae el 20, hasta que digas y decidas en tu corazón y decidamos y digamos, Señor, yo no voy a ser selectivo en tus mandamientos, quiero obedecer tus mandamientos. ¿Sí? Ahora, cuando hablo de la Torah, no solamente estoy hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando hablo de la Torah me refiero de Génesis, Apocalipsis. ¿Por qué? Porque también los evangelios son Torah del Señor. Y es una Torah más elevada, si lo podemos expresar de esa manera, quizá no es la más correcta. Pero Yeshua vino a enseñarnos un nivel más profundo de la Torah. Y le dijo, ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio? Porque el que comete adulterio, esto, ¿verdad? ¿No leímos ahorita? Y dijo Yeshua, pero si tú con los ojos codicias a la mujer en tu corazón, ya adulteraste. ¿Quitó el mandamiento? Lo elevó más profundo. Así es todo lo que enseñó Yeshua está fundamentado en la Torah. Todo lo que enseñó el maestro, todo. Cuando se levanta, decíamos, y lee la Haftará en la sinagoga, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar vista a los ciegos, para llevar sanidad al quebrantado, etcétera, libertad a los presos. Este es el buen año agradable del Señor, etcétera. Está leyendo Isaías 61 y dijo, hoy se cumplió esta escritura. Y a partir de hoy todo lo que estaba ahí dicho se va a empezar a cumplir. ¿Y qué empezó a hacer el maestro? Empezó a sanar, se empezaron a abrir los ojos de los ciegos, empezó a levantar muertos, empezó a hacer una obra extraordinaria. Y Pablo nos da una explicación más detallada de la Torah. Nos da como que paso 1, paso 2, paso 3, A, B, C, D, punto suspensivo y coma. Y no se diga de Apocalipsis, que es una revelación más profunda, que sí necesitamos toda la revelación del Señor para encontrar. Pero todo lo que está en la Torah es para nuestro bien. Nuestros hijos deben de saber que quizá los padres, no tuvimos a lo mejor padres que nos instruyeran, pero los jóvenes tienen que saber que es su responsabilidad de ellos, a una edad, por ejemplo, en el pueblo de Israel, un joven tiene responsabilidad de guardar por sí mismo la Torah, creo a partir de los 12, ¿no? Ya no puede decirme el joven de 12 años, no puede decirle al Eterno, es que mis papás no me dijeron, no, es que es tu responsabilidad buscar al Eterno, no de tus papás. Quizá más niños todavía tienen, ¿verdad? Pero nuestros jóvenes tienen la obligación, el deber, la responsabilidad de buscar al Señor por sus propias almas. Porque la salvación es personal, no es comunitaria. Ni familiar, no es que mi papá es pastor, ya soy salvo, no. Que él tiene que buscar al Señor. Y arrepentirse de sus pecados y caminar con Él y buscarle y buscar la bendición del Eterno, porque es su responsabilidad de nuestros jovencitos. No pueden decirles que mi papá fue malo conmigo, me dio mal ejemplo, y no, ya es tu responsabilidad. No puedes echar culpas. Y nos encanta echar culpas. A mí también. Nos encanta echar culpas. Pero lo importante es que entendamos que la palabra del Eterno, desde Génesis a Apocalipsis, son instrucciones para que nos vaya bien. Si tan solo dieres oído a mi voz, dice la Escritura, dice el lector de Hebreos, si oyeres hoy su voz,
que por cierto solo repite unas palabras del profeta. No es algo nuevo que lo sacó de la manga. No endurezcas tu corazón. Dice el Eclesiastés, el predicador. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan y no tengas en ellos contentamiento. ¿Qué nos quiere decir eso? Hoy es la responsabilidad de acordarte de tu Creador. ¿Cómo se acuerda uno de su Creador? No, pues yo sí me acuerdo porque todas las noches cierro mis ojitos y pienso en Él. Eso no es acordarse de su Creador. ¿Qué es acordarse de su Creador? Tenlo en cuenta en todo lo que hagas. ¿Por qué no puedo hacer bullying a mi amigo, a mi amiga? ¿Por qué no puedo burlarme de su físico, de su incapacidad? Porque el Eterno juzga eso. ¿Y qué enseñarle a nuestros hijos? No hacer bullying, a no burlarse de los defectos, a no burlarse de una incapacidad, a ver por el bien de otro, a despojarse de cosas de ellos para ayudar a otros. ¿No está eso en la Torah? Si tiene cuidado de un animal, ¿cuánto más de nosotros? Que por cierto Yeshua mismo dijo, miren las aves, si el Eterno las cuida, les da de comer, les da vestido, ¿cuánto más a ti? ¿No vales más que un pájaro? Atender las instrucciones del Eterno nos va a ir bien. Ya está por pura conveniencia, caray. ¿Verdad? Pero hoy la enseñanza, mala enseñanza, falsa enseñanza, de esta doctrina de ya no estoy bajo la ley, bajo la gracia, está mal entendida, mal enseñada y muchas veces tergiversada. Ya no estoy bajo la ley, no hagas caso de los mandamientos entonces. Ya no, ni siquiera te hablo de los 613, te hablo de los 10, del decálogo. No hagas caso. Quita los 10 mandamientos. ¿Habrá gracia? ¿Para qué fueron los mandamientos del Señor? Pues es una gracia. Porque dice, si no te hubiera advertido que robar es malo y tú robas, te iba a caer juicio de todas maneras, etcétera. Entonces, cuando son ordenados los 10 mandamientos, el Eterno ordena a Moisés transmitir al pueblo varios de estos estatutos y revela en primer lugar su más importante atributo. Escúchame, el atributo más importante o lo que sostiene los mandamientos es el amor. Dios no nos da mandamientos para hacernos sentir mal o para obligarnos, ¿no? ¿Por qué Yeshua nos dice y relaciona obedecer con amar? Si me amas, guarda. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si me amas, guarda mis mandamientos. Es interesante que después de ordenar todo lo relacionado con el altar de Dios, la primera preocupación es por los débiles y vulnerables, porque el Eterno, aprendimos ahorita lo que leímos, vio por el siervo, por la virgen, por las víctimas de abuso, por los violentados, por los fetos, por los animales domésticos, por la viuda, por el huérfano, por el pobre, por el extranjero. Fíjense todo lo que viene en esta porción de la palabra. El Eterno enseña que su pueblo debe tener especial cuidado de los débiles. ¿Eres fuerte en algo? Sostén a un débil. ¿Tienes más? Ayuda al necesitado. Preocúpate por el desvalido y el Eterno se preocupará por ti. Preocúpate por el que no tiene y el Eterno se va a ocupar de ti cuando no tengas. Esa es una ley universal. Pero hoy día somos una generación bien egoísta. ¿No somos una generación egoísta? Nuestros políticos y gobernantes solo buscan su propio beneficio. En las naciones del mundo igual. Y el Eterno dice, tienes poder, úsalo para ayudar a otro. Tienes influencia, úsalo para ayudar a otro. Ve por las minorías, por los débiles, por los que no pueden, etcétera. Entonces, tenemos que aprender que el Eterno es ayudador de viudas y de huérfanos. ¿No es esposo de viudas? ¿No dice la Escritura, aunque padre y madre te abandonen y te dejen,
¿El Señor no te va a dejar? ¿No dijo mismo el Maestro? Yeshua dijo, miren, cuando ustedes le dieron de comer al que no tenía, me daban nada. Cuando me visitaste en la cárcel y los discípulos dijeron, ¿cuándo te visité en la cárcel? Tú nunca has ido a la cárcel. Cuando lo hiciste por un preso, lo hiciste por mí. Cuando visitaste a un enfermo, me estabas visitando a mí. Cuando ayudaste al que no podía, me estabas ayudando a mí. Por eso cuando ayudes no esperes nada a cambio y ayuda a quien no te puede devolver el favor. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque el Eterno así es. Y si vamos a mostrar la imagen de Dios al mundo, tenemos que hacerlo también nosotros. Tenemos que hacerlo también nosotros. Tenemos que aprender a dar sin esperar nada a cambio. A cuidar sin esperar ser cuidados, sabiendo que nuestra recompensa no viene de los hombres, dice el apóstol Pablo, sino del Señor. Tenemos que visitar. Cuando tú visitas a un enfermo, que sea de tu propia familia, no importa. Pero más mérito tienes si ese enfermo ni te conoce, por ejemplo. Y cuando tú haces eso, tu alma crece. Tu imagen de Dios crece. Aunque no recibas recompensa, aunque no te paguen, los que van a la clínica lo están haciendo para el Señor, no para los hombres. ¿Desde cuándo hace tiempo que hubieran dejado de ir? ¿Pero por qué lo hacen? Por el Eterno, ¿no? Por Él. Porque sabemos que un día el Señor va a hacer que eso fructifique. No nos pagan, no lo hacemos por dinero. ¿Por qué estoy aquí hoy? ¿Por dinero? ¿Por compromiso con ustedes? Estoy aquí por el Eterno desde hace 9 años. Es decir, cambiemos nuestra perspectiva de las cosas. Tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad y sabemos que los bienes que tenemos que decirle, Eterno, tú me los diste, ¿qué hago con ellos? Úsalos para tu gloria. Así que junto con el amor también se revela otro atributo, ¿sabes? Es amor, pero el amor tiene que ir de la mano de justicia. ¿Sí? ¿Con qué se corrige el pecado, según Proverbios? ¿Se acuerdan? Con misericordia y verdad. No solo es amor, es instrucción. No solo es hijo, te amo mucho, te equivocaste, te corrijo, porque el que disciplino es porque lo amo, ¿verdad? Así es el Eterno. El Eterno dice, yo te amo, si haces eso te va a ir muy bien, pero si desobedeces, ¿qué crees? Te voy a disciplinar. No te voy a matar, te voy a disciplinar, te voy a corregir hasta que entiendas. Platicábamos, creo ayer, o en estos días, no me acuerdo, que el Eterno nos literalmente nos dijo, ya te enseñé, ya te hablé, ya te revelé, hay que guardar Shabbat, vuelve a lo que te estoy enseñando, abre los ojos. Y no queríamos. ¿Y qué hizo el Eterno? Nos hizo manita de res. Hasta que dijimos, Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Cambia el día de domingo al sábado. No es mi día. Señor, pero ¿qué van a decir los hermanos? Van a decir que esto, el otro, los pastores, la iglesia, etcétera. Y dice la Escritura, si yo pensara o sirviera para ver lo que dicen los hombres, no sería siervo de Dios. ¿Qué te interesa más? Gloria de los hombres no recibo, dijo el maestro. Gloria de los hombres no recibo. ¿Quieres agradarme a mí? Te vas a echar a los hombres encima. Señor, pero van a decir que yo... ¿A quién sirves? Me acuerdo muy claramente cómo nos hizo manita de puerco el Señor. De res. Nos quedamos sin trabajo. Teníamos problemas económicos bien fuertes. No teníamos a veces ni para comer. Y hasta que el Señor nos habló y nos dijo, hasta que no hagas esto, yo te voy a prosperar. No hacíamos algo, nada prosperaba. Negocios, en trabajos, ¿no? Y entendimos que no era por causa de pecado, de desobediencia, más bien, de pecado, sino era una consecuencia de no obedecer lo que Dios nos estaba diciendo.
Y lo mismo fue cuando cambiamos el día aquí, y lo mismo fue para dejar de comer lo que teníamos que dejar de comer, y lo mismo ha sido al punto de que tenemos todavía muchas cosas que el Eterno nos está diciendo y dice, si no lo haces, yo te voy a hacer que hagas, porque la obra que yo empecé en ti la voy a completar. Entonces yo te pregunto, les pregunto a nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan, ¿qué será más fácil? ¿Obedecer a tiempo o obedecer bajo presión? Lo ideal es a tiempo, pero la verdad es de que yo Rafa, creo yo que muchas veces he sido bien necio y bien desobediente. Que Dios dijo, no hagas esto, hazlo ya, ¿y qué crees? Todavía te esperas un rato. ¿No le dijo a Jonás, ve y dile a Nínive que se arrepienta, que voy a hacer esto, lo otro, etcétera? ¿Y qué dijo Jonás? Yo no. Esos están locos. ¿Cómo que están ahí el sábado en la mañana y en la tarde? Están tan fumados. No, yo tengo cosas que hacer, tengo que ver la tele, tengo que ver la novela. Interesante, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que el Eterno les está pidiendo que ustedes todavía se han resistido? Yo identifico muchas áreas ya en mi vida. Sería bueno un buen ejercicio decir, el Eterno me ha pedido esto y no lo he hecho. El Eterno me ha pedido el otro y no lo he hecho. Está como cuando nos dice el doctor, o le baja esto o va a tener consecuencias. Y ahí me tienes con la muela hinchada. Bueno, entonces la justicia va de la mano con el amor. La manera en que el Padre defiende al pobre, tiene cuidado de que la justicia no favorezca al hombre rico, al hombre influyente. Él siempre va a ver por la causa de sus hijos o de los desvalidos. Siempre. Y si te hicieron una injusticia, ¿qué crees? El Señor, que es justo, te vengará. Lo único que sí te pido es lo siguiente: tú no pidas la venganza. Tú no pidas la venganza, porque la Biblia dice, no te vengues a ti mismo, deja lugar que yo me venga y deja lugar a la ira de Dios. Deja que yo te defienda. Si te hicieron daño, no pelees, déjamelo a mí. Si te robaron algo, no pelees, yo te defiendo. Yo te doy el doble, el triple, pero deja que yo lo haga a mis maneras y a mis formas. Pero nosotros queremos ojo por ojo, piedra por piedra, ¿cómo es? ¿Sí es? Diente por... Bueno, la idea es esa. Así que la justicia debe alcanzar por igual a todos, independientemente de sus riquezas, independientemente de su posición. Hay una ley en esta porción de la palabra que es la ley de la restitución, ¿sabes? Eso tampoco se aplica hoy día mucho, ¿verdad? Muy poco. Éxodo 23:10, si alguien me lo quiere leer, por favor. Cultiva tu tierra y cosecha su producto. Sigue el 17, por favor. ¿Hasta el 17? Ajá. Pero el séptimo año deberás dejarla libre y sola para que coman de lo que crece naturalmente a los pobres de tu pueblo, y lo que sobre de ellos, lo comerán los animales del campo. Lo mismo deberás hacer con tus viñedos y tus olivos. O sea, no podrás trabajar la tierra ni podrás comercializar su producto, y podrás acopiar solo lo que necesites para el consumo de tu casa. Pero si se acabara en el campo algún producto de la tierra, deberás sacar de tu depósito y llevarlo al campo, para que todos puedan tener provecho. Haz
durante 6 días todo tu trabajo, pero el séptimo día deberás dejar de trabajar para que descansen tu toro y tu asno y recuperen sus fuerzas, el hijo de tu sirvienta y el extranjero. Ahí está. No, sí. Cumplan todo lo que les dije, no mencionen el nombre de dioses ajenos, ni que tu boca provoque que sea escuchado. A ver, permítanme ahí. ¿Cómo entienden ese? ¿No mencionen el nombre de dioses ajenos? Chanfle. Es que lamentablemente lo hacemos así. ¿No dice ahí? Sí. ¿Qué es un dios ajeno? Hashem de Israel. Pero Lo ajeno que no sea él. un ídolo. Sí, yo tengo mucho la cabeza. No. No estaría mencionando, ¿no? Pues tú. Sí, pero me refiero a ese tipo de Ni que tu boca provoque que sea escuchado. o sea, que venga a meter Dios celoso. Ese es Nacho. Ese está fuerte, ese, ¿eh? El nombre de otros dioses no mencionarás ni se oirá de tu boca. Sé que no puedo mencionar a María ni que no provoque. Bueno, estamos aprendiendo, ¿no? Ahí está, claro, como el agua. Interesante. No lo había visto así. Y yo. 3 fiestas de las Hasta ahí, mi cari, gracias. La ordenanza del reposo en el día séptimo se extiende no solamente al descanso semanal del hombre, sus siervos y sus animales. Aquí hago una pausa. Dice la Biblia que también hay que dejar descansar al animal, que son los burritos, los toritos, para que recobren sus fuerzas. Y ¿sabes qué? Cuando yo estaba leyendo esto, me quedé en el pensamiento y dije, aunque yo estoy aquí, estamos aquí, supongamos todo el día, el Señor se encarga de que para mañana, ¿qué crees? Pilas nuevas. Pilas nuevas. Descanso y Él te dará fuerzas. Y hay que pedirle a Hashem que nos permita que aún nuestros animales descansen, en nuestros trabajos. Bueno, creo que no es el caso aquí nadie de nosotros, pero si llegásemos a tener un esclavo, un siervo, un empleado, pues también enseñarles y decirles, quédate, guárdate este día. Imagínate qué prosperidad podría haber en nuestros negocios si aplicáramos esto. Es que la mentalidad del hombre es no, porque yo le decía al Señor, Cuando más se vende. es cuando más se vende. Pero qué tal si, es como yo hace rato le decía al Eterno, Padre, sabes que el trabajo ahorita está complicado y lo que necesito es andar allá afuera como loco. Pero tu palabra dice esto, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo? Exactamente, dije, Señor, yo me encargo de lo tuyo, tú encárgate de lo mío. ¿Sabes qué espero esta semana? Esta quincena, ¿qué espero? Superar mi meta. Yo espero eso. Amén, amén. Tú también, Nacho, vas a prosperar mucho. Creo yo que si cambiamos nuestra mentalidad, por eso el pueblo judío es muy bendecido. Y su nivel de influencia y su economía es... Y aún viviendo aquí en el exilio. Entonces cuando tú y yo cenamos Shabbat, cuando hacemos las cosas, aunque parecen insignificantes, ¿qué crees? Dios dice, por cuanto tú me honras, yo te voy a honrar a ti. Y te pondré en alto por cabeza y no serás cola. Y sabes, yo creo que es un buen momento de examinarnos y decir, ¿qué cosas he hecho o no he hecho que me han
que el Eterno ha permitido que yo entre a estas pruebas y a estas dificultades, porque seguro es que hay una razón. Que si no tengo es por una razón. Que si no me han salido las cosas es por una razón. Quizá estamos obedeciendo parcialmente y no todo lo que podemos hacer. Evidentemente, como les decía, hay situaciones donde ya no está en tus manos, ¿verdad? En esas cosas creo que sí hay una excepción. O sea, el Eterno dice, no está en tus manos. Pero si está en tus manos, el estar aquí, el obedecer, el honrar en tu semana, si está en ti y lo haces, vas a ser bendecido. Y si está en ti y no lo haces, no te va a hacer también. ¿Estás conmigo? Que la bendición no nada más es en materia, o sea, la bendición es también en nuestra alma. Y porque yo veo que, por ejemplo, dice, guárdalo. No hay como, dice, honra a tu padre y a tu madre y será tu vida larga, ¿no? O sea, como que no hay una condición, o más bien no hay como una promesa de eso. Simple y sencillamente el guardarlo y obedecer por amor, obviamente nos va a traer mucha bendición de parte de, pero no verlo como que, lo voy a hacer para que me vaya bien, ¿no? O sea, realmente la bendición viene. Así es. Se nos da en paz, se nos da en salud, se nos da con nuestros hijos. Es más, se nos da, a lo mejor no es ni para ti, es para tus nietos, para tus hijos. ¿No te gustaría que lo que tú sembraste de bendición lo recibieran ellos? Señor, aunque yo no reciba, pero que mis hijos sean bendecidos. Que mis hijos no sean, que sean librados del mal. Que sean, por eso oramos en cada Shabbat, que nuestros hijos se casen con su mujer idónea, que teman al Eterno, que tengan hijos que honren al Señor, etcétera, etcétera, ¿no? 6 años de cosecha que nos asegura la provisión para un año de sabático. Bueno, y vamos a terminar con esto, que son las 3 fiestas anuales, Éxodo 23, 14 y 17. Tenemos unas citas con el Eterno, amén. Tenemos citas con el Eterno. La primera cita es la fiesta de Pesaj o Pascua, amén. Y los días de los panes sin levadura. La segunda cita es la cuenta del Omer, los 49 siguientes días, para presentarse el día siguiente en Pentecostés, que es Shavuot, ¿sí? Con la ofrenda de amor. Entonces, Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Son 3 citas, ¿sí? Pascua, Pentecostés y Pascua, Pentecostés y tabernáculos, hermanos. A ver otra vez. Pascua, Pentecostés y ahora en hebreo. Pesaj, Shavuot, Sukkot. Ahora en inglés. No. Sí. Pascua. Ténganlos presentes, porque son las 3 fiestas principales del Eterno. Son 3 convocaciones de las cuales no podemos negarnos y eludirlas. ¿Sí? Importantísimo. Dentro de esas 3 está panes sin levadura, está la de las primicias, creo, me parece, y la cuenta del Omer, que bueno, después vamos a platicar un poquito de eso. Las fiestas de los tabernáculos, al final de las fiestas de otoño. ¿Qué significan estas 3 citas divinas? Recordemos que el plan del Eterno termina con la celebración de una boda, ¿recuerdan? La novia escogida y el Cordero, el Hijo de Dios. Esa es la celebración final. ¿Ven? Yeshua, recuerden también que toda boda bíblica tiene 3 etapas. Esto es muy interesante de aprender. Y así se van a casar nuestros hijos en el nombre del Eterno, ¿verdad?
Número 1, la elección. ¿Sí? La elección. El compromiso y la celebración. Elección, compromiso y celebración. Otra vez. Elección, compromiso y celebración. Toda boda bíblica tiene estas tres partes: elección, compromiso y celebración. En la Biblia no hay de que vamos a probar a ver si resulta. No, Señor. En la Biblia hay una elección, hay un compromiso, que es lo que tenía Joseph con Miriam, o José y María, como lo conocemos, que estaba desposada, ¿recuerdan? Ese ya era un compromiso, ya estaban esperando la celebración. Entonces, en cada boda bíblica hay estas tres etapas. La Pascua es el momento en que la novia es sacada de Egipto de la esclavitud mediante la sangre del cordero, que eso significaría la elección. En Pentecostés, el Sinaí, se comprometen y se sella el pacto, eso significaría el compromiso. ¿Sí? El novio reconoce a la novia para cumplir con el pacto o ketubá. En este punto ya son considerados esposos, pero no viven juntos. ¿En qué momento de la historia estamos usted y yo como novia del Señor? ¿En la elección o en el compromiso? Todavía no vivimos juntos en el sentido físico, pero ya hay un compromiso. Entonces, si yo me involucro con un ídolo, le estoy siendo infiel a mi esposo. Aunque soy raro. ¿Sí? Si yo hago cosas que son desleales, estoy haciéndole infiel a mi esposo. Yo no puedo coquetear con otras cosas. Una vez en el mundo, otras veces no. Una vez es con el diablo y otras veces con Dios, ¿no? Por decirlo. Entonces, en el Sinaí se comprometen, se sella el pacto. El novio reconoce a la novia para cumplir con el pacto que tú vas, y en este punto ya son considerados esposos, pero no viven juntos. Luego vienen las bodas. Apocalipsis 19. Si ustedes lo quieren leer ya en su casa, habla sobre las bodas del Cordero, ¿no? Y luego viene una ¿qué? Celebración de las bodas en la fiesta de tabernáculos. ¿Sí? Zacarías 14:16. Quiero que leamos ese versículo todos. Zacarías 14:16. Todos los supervivientes de todas las naciones que hayan venido contra Jerusalén subirán de año en año a mostrarse ante el rey Sebaot y a celebrar las fiestas de las tiendas. Así es. Y sucederá que todo sobreviviente de las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año al Rey de los ejércitos para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, pregunta: si la ley está abolida y ya no debemos de celebrar estas fiestas, ¿cómo es posible que en el milenio, porque esto es ya propiamente en el reino del Señor, cuando Él ya haya regresado, de repente el Señor dijo, bueno, mejor sí vamos a celebrarlas? De hecho, dice la palabra, ¿no? Que son conversaciones perpetuas, ¿no? Exacto, Nacho. ¿Cómo es posible entonces que hoy digan, no vamos a guardar Shabbat? Ya no es el día de Shabbat, ya es el reposo en el Señor, ya es diferente, etcétera.
Pero en el milenio vamos a celebrar Shabbat. A ver, cuando Yeshua regrese, todos vendrán a Jerusalén a celebrar esta fiesta de los tabernáculos. Por eso digo, yo voy a ir a Jerusalén, sea en esta vida o en el milenio, pero voy a ir. No sé cómo voy a ir en el milenio, pero voy a ir. Alguien dice que vamos a volar. No sé dónde sacaron eso, pero bueno. Así que en el pasado, en Pascua, la novia Israel fue sacada de Egipto, vino al desierto, cambió sus vestiduras sucias, la naturaleza la pecaminosa, y se despojó bajo la jupá o cobertura especial del cielo en el Sinaí con el Eterno, comprometiéndose a cumplir el contrato firmado. Sí cumpliremos, afirmaron. ¿Recuerdan en la parashá pasada? Sí lo cumpliremos y lo haremos, expresó Israel cuando se le presentó la ley. Estaba en esta etapa de compromiso considerada ya como esposa, cuando fue infiel a su esposo, como vamos a ver más adelante en la Torá, y fue por lo tanto desechada. Jeremías 3:20, alguien que lo lea en voz alta, por favor. Sin embargo, me fuiste infiel, pueblo de Israel. Has sido como una esposa infiel que deja a su marido. Yo, el Señor, he hablado. ¿Qué tal? ¿Qué fue Israel para el Señor? Una esposa infiel. Estaba vestida de la naturaleza pecaminosa, estaba en la idolatría, por así expresarlo. Dios dejó un remanente, pero Israel se asimiló por completo. Por eso dice la Escritura que Yeshua, el novio, vino a ofrecer su propia sangre para devolverle a la novia su estado virginal, su pureza, cosa que naturalmente es imposible. Nadie puede hacerse puro delante de Dios por sus propias fuerzas. Tuvo que Yeshua venir como hijo de Dios, como novio, y dar su sangre para salvar a su novia, para vestirla de la naturaleza divina, para que volviera a nacer, ¿sí? La novia entonces se prepara cada año a renovar su compromiso hasta el día final, cuando la trompeta anuncie las bodas del Cordero y la fiesta de tabernáculos anuncie la celebración de las bodas. ¿No les emociona eso? Cada persona de Israel, la novia, los descendientes físicos de Abraham, hoy el pueblo judío, que lave su vieja naturaleza en la sangre del Cordero, los esparcidos de las tribus del norte o la casa de Israel, reinarán de nuevo para las bodas. Serán reunidos de nuevo para las bodas y el regreso a la Ketubá inicial. Los gentiles llamados a ser parte del pueblo escogido y hechos a través de Yeshua, ciudadanos de Israel, según Efesios 2, salen hoy de Egipto, del mundo pues, y se cubren con la sangre del Cordero de Pascua, que es Yeshua. Van al desierto, se comprometen a cumplir los mandamientos del Eterno a través del Espíritu Santo, que es Pentecostés. ¿Recuerdan cuando Israel recibió la Ketubá, qué fiesta era? Pentecostés. En el aposento alto, la ley ya no fue escrita ahora en tablas, sino en donde, en el corazón, por medio del Espíritu Santo. Todo está ligado, todo está perfectamente cuadrado. Y es a través del Espíritu Santo en Pentecostés, y se preparan atentamente en cada fiesta ordenada por el Padre, para el día que regrese el novio no la sorprenda como en la parábola de las vírgenes insensatas que no estaban preparadas y no tenían el aceite correspondiente para que sus lámparas estuvieran encendidas, tal como lo relata Mateo 25, 1 al 3. ¿Qué hacemos cada sábado? Prepararnos. Celebramos Pesach porque es un mandamiento. Celebramos Pentecostés, porque es un mandamiento, y celebramos tabernáculos. Por eso hacemos casitas y estamos esperando, celebrando. ¿Por qué? Porque en el día que el Eterno regrese, ¿cuánto porcentaje de la iglesia creen que va a estar festejando tabernáculos? No sabemos, que el Eterno permita que sean muchos. Pero una cosa sí le digo, yo y mi casa queremos estar haciendo eso.
Y si el Eterno regresa en una fiesta, Yeshua, como esperamos, ¿verdad? Al toque del shofar, queremos estar listos. Resulta que la virgen que pensaba que estaba preparada, porque vamos a estar 12 vírgenes representadas, es una parábola, la mitad de ellas insensatas. O 10. 5. ¿Qué significa insensato? No estaba preparado. Desconociendo todo lo que la Torah dice, no guardando fiestas, no haciendo Shabbat, viviendo como los gentiles. Pero las que estaban listas, ¿qué crees? Entraron a la boda. La iglesia cristiana espera ser la novia y de hecho proclamamos o proclama serla. Pero no cumple el ajetubá o pacto porque se enseña que los mandamientos fueron abolidos por Yeshua. Aunque en Juan 14:15 dice: si me amas, guarda mis mandamientos. La que se dice novia no guarda las citas anuales con el Señor, ¿verdad? No se prepara. La que se dice novia no celebra las fiestas bíblicas, sino ahora celebra dioses paganos, como San Valentín, como Halloween y todas las demás cosas que las se celebran en las iglesias. Cada quien decide qué celebrar, pero se le da más lugar, por ejemplo, a Navidad y gastamos unos dinerales en Navidades. Los novios compran osos de 1,000 pesos, pero les pesa pagar 200 en una cena de Pesaj. Que no quitamos esos sentimientos, pero sí tenemos que hacer conciencia. ¿Por qué la iglesia celebra más las fiestas de dioses paganos y ni siquiera conoce las fiestas que se celebran bíblicamente? Y son la novia. Y son la novia. No tienen aceite. Sí son vírgenes, están ahí, pero no tienen aceite. ¿Quién va a enseñarle eso a la iglesia? Vayan y compren a los que venden aceite, ¿verdad? No se acepta el día de reposo, que es como la señal de pacto. ¿Me explico? Entre los novios se guarda un día que el hombre escogió. Comemos lo que en el milenio jamás se va a permitir comer. ¿No dice? Tiene que ser de yugo igual. Que los que comen puerco son como los que comen rata y esos van a estar fuera. ¿No dice ahí el profeta? Ah, pero es que el Señor ya hizo santo todos los alimentos. ¿Dónde dice? Una acción de gracias. ¿Cómo podemos ser una novia pura cuando hacemos lo que Dios dijo que es impuro? Incluso la iglesia cristiana muchas veces está en contra y ataca y defiende más a Lutero que al pueblo judío. Y tenemos al rey protestante como el semidios del cristianismo, porque nos desligó de la iglesia católica, y lo enseñamos cada domingo por muchos años y lo estudiamos y nos lo enseñan en los institutos bíblicos y leemos sus tesis y todo el rollo, y aborrecemos más al pueblo judío y lo tenemos más en alta estima.
aquel que escribió un libro y que Hitler lo tomó como fuente de inspiración para aniquilar a los judíos en el Holocausto. ¿Sí sabías eso? Que Lutero hizo un libro antisemita, que Hitler y sus secuaces se llenaron de más odio por ese tipo de declaraciones. Obviamente no le echamos la culpa, ¿verdad? Pero sí tenía algo que ver, una influencia, sí contribuyó. No queremos tener nada que ver con un judío, con kipá o con vestidos de negro, porque pues son judíos y los judíos mataron al Señor. Eso dicen. Cuando en el madero, en la cruz, dice Yeshua de Nazaret, ¿no? ¿Rey de quién? Entonces, ¿será esta la nueva insensata? La que es novia pero es insensata, ¿no? O sea, empiezas a ver la diferencia entre la insensata y la... Porque hoy día enseñamos que la novia sensata es la que tiene aceite y es la que está en oración y llena del Espíritu Santo y ciertamente tiene una comunión uno y está bien con el Eterno. Pero realmente si hablamos de sensato o insensato, estamos hablando que una persona inteligente o sensata es lo que hace lo que la Biblia dice. No de algo místico. Es más una acción que algo místico. Es más una acción que un sentimiento de temblor y estoy lleno del Espíritu Santo. Es más ver por el prójimo. Por eso el profeta dijo, por ejemplo, un ejemplo, es el verdadero ayuno no es que dejes de comer. El verdadero ayuno es que ayudes al que no tiene, que hagas justicia al desvalido. Si aparte de eso ayunas, pues bien. Pero ¿de qué te sirve mudar tu rostro y no comer si eres un sangrón con las personas? Si no le hablas a la gente, si te la pasas de pleito con todos, si no le das una moneda al pobre. Por eso dice la Escritura, estaba esa novia diciéndole, Señor, Señor, ábrenos, que no sacamos demonios y sanamos enfermos, hicimos lo que hicimos, Señor. ¿Qué le respondió el maestro? No te conozco. Hacedores de maldad es igual a no obedientes a la Biblia, a la Torah. O sea, no son pecadores, pues. Porque el pecador ni siquiera tiene entrada a las 10 vírgenes. ¿Me explico? Esto es muy profundo, ¿no? Pero lo vemos. Así que reflexionemos con esto y Shabbat Shalom. Esto es Mishpatim y nos preparamos para en la tarde, ¿no? Que el Eterno les bendiga y les guarde.